Si miras un mapa satelital de Japón de noche, verás un corredor brillante de luz desde Tokio en el este hasta los centros industriales de Hiroshima y Fukuoka en el oeste. El país parece una sola megaciudad continua. Pero ahí mismo, justo frente a la costa de Osaka, hay un vacío oscuro. Es Shikoku, la cuarta isla más grande de Japón. Y lógicamente, este lugar debería estar en auge. Pero en cambio, se está vaciando. ¿Y por qué la cuarta isla más grande de Japón está tan vacía? Bueno, para poder entenderlo, veamos el territorio que forma Shikoku. Empecemos por la ubicación de Shikoku, porque cuando miras un mapa de Japón, tu vista se va casi de inmediato al gran arco curvado de Honshu, la isla más grande. Es donde están Tokio, Osaka y Kioto. Y es la columna cultural y económica del país. Luego quizá mires al norte, hacia el paisaje invernal Hokkaido, o al sur, hacia el subtropical Kyushu. Pero justo debajo de Honshu, separada por las aguas tranquilas del mar interior de Seto, está la cuarta isla más grande de Japón, Shikoku, un lugar que fácilmente podrías no haber notado nunca. Por su cercanía, Shikoku debería ser muy activa. Su costa norte está muy cerca de los centros industriales de Hiroshima y Okayama. También está a unos 100 kilómetros de Osaka, la segunda área metropolitana del país. Casi puedes verla desde la isla principal. Pero a pesar de la cercanía, Shikoku es una anomalía geográfica, un lugar que está justo en medio de Japón y al mismo tiempo completamente aislado. Porque en Japón la geografía es destino y a Shikoku le tocó una mano difícil. Geográficamente, Shikoku tiene 18.800 kilómetros cuadrados. Es más pequeña que Cerdeña o Vermont. Pero no te dejes engañar, este es uno de los terrenos más accidentados, duros y divididos de todo el archipiélago japonés. Lo más importante de Shikoku no está en lo que tiene o lo que no tiene. A diferencia del resto de Japón, famoso por su geología volcánica activa, Shikoku es la única gran isla del archipiélago sin volcanes activos. Mientras el resto del país se formaba con erupciones que creaban suelos fértiles y mesetas amplias, Shikoku se formaba de otra manera, por una fuerte compresión tectónica. La isla está literalmente partida en dos, por un enorme sistema de fallas conocido como la línea tectónica media. Es la zona de falla más larga de Japón y cruza directamente la parte norte de Shikoku, creando dos mundos geográficos distintos en una pequeña isla. Al norte de esta línea está la zona interior. Esta región da al mar interior de Seto y está relacionada geológicamente con la región de Chugoku, en Honshu. Aquí yacen las pocas pendientes suaves y llanuras aluviales que tiene la isla, en especial la llanura de Sanuki, en la prefectura de Kagawa. Esta franja norte es la puerta de entrada a Shikoku. Está protegida del océano, recibe muy poca lluvia y tiene un clima suave, casi mediterráneo. Pero hay un problema. Como las montañas detrás son tan empinadas y los ríos tan cortos, la retención de agua es casi inexistente. Por siglos, la gente del norte de Shikoku no ha luchado contra el frío o la nieve, sino contra la sequía. Si haces zoom en un mapa satelital de esta región hoy, verás miles de pequeños puntos dispersos por el paisaje. No son lagunas naturales, son reservorios artificiales excavados a mano hace más de 1000 años, solo para mantener viva una civilización a la que la lluvia olvidó. Pero si el norte es seco y suave, el sur es otro mundo. Si cruzas la cordillera central, entras a la zona exterior. Este es el lado del Pacífico, dominado por las montañas de Shikoku. Y no son colinas suaves, son picos escarpados, cuyo más alto es el monte Ichizuki, el más alto en el oeste de Japón. Esta montaña actúa como una barrera atmosférica. Cuando los vientos cálidos llevan la humedad desde el Océano Pacífico, chocan contra esta muralla y descargan lluvias torrenciales en la costa sur. Así que mientras el norte espera lluvia, el sur se inunda. La prefectura sureña de Kochi es de las más lluviosas en Japón, que siempre es azotada por la llamada ruta de tifones. Esta geografía es extremadamente difícil de habitar. Las montañas caen directamente al mar, donde casi no hay llanuras para que crezcan ciudades. Si miras un mapa topográfico, verás que la costa sur parece una sierra. Una serie de valles inundados con acantilados empinados y profundos. Es hermoso, pero es imposible construir una gran ciudad. Esta división norte-sur crea una trampa geográfica fascinante y trágica. La gente del norte tiene tierra plana, pero no tiene agua. La gente del sur tiene agua, pero no tiene tierra. Y entre ambas queda el Tíbet de Japón. El interior de Shikoku es tan montañoso, empinado y profundo que históricamente siempre fue como un espacio en blanco en el mapa. Los valles son estrechos, formados por ríos rápidos y verdes, como el Yoshino y el Shimanto. Este último conocido como el último río limpio de Japón aún sin grandes represas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente población en sus orillas que lo necesiten.
Este interior difícil no solo separó el norte del sur, fragmentó la isla en 4 regiones distintas. De hecho, el nombre Shikoku significa literalmente 4 provincias. Históricamente, la geografía era tan difícil que era más fácil navegar desde el norte hasta Honshu que cruzar las montañas hacia el sur. Esta es una isla dividida en 2 geológicamente, sin los suelos volcánicos de sus vecinas, golpeada por tifones en el sur, con sequías en el norte y protegida por montañas en el centro. Es un lugar de una belleza impresionante, pero no es una geografía diseñada para un crecimiento poblacional moderno. Pero para entender por qué Shikoku sigue vacío hoy, hay que ver cómo esta isla moldeó a quienes intentaron habitarla al principio. Durante miles de años, Shikoku no fue una sola entidad para la corte japonesa en Kioto o los shogunes en Edo. Era vista como Shikoku, literalmente las 4 provincias. Históricamente, estas provincias eran Awa, Tosa, Sanuki e Iyo. Como las montañas centrales eran tan hostiles, estas 4 regiones se desarrollaron casi sin comunicación. Una persona de la costa húmeda y rebelde de Tosa, hoy Kochi, tenía más en común con el océano que con un comerciante de Sanuki, hoy Kagawa, a solo 36 kilómetros al norte. Tenían dialectos distintos, comida distinta y servían a distintos señores feudales. Pero para el poder central en la isla de Honshu, Shikoku cumplía un propósito principal, algo oscuro. Era una prisión. Al estar separada de la capital por el mar interior, era el lugar perfecto para mantener enemigos políticos importantes. Los vigilaban de cerca, pero no tanto para que un noble rebelde que escapara pudiera regresar con un ejército a Kioto. La figura más famosa y trágica allí fue el emperador Sutoku. En el siglo XII, tras perder una lucha por el poder, fue exiliado a las llanuras del norte de Shikoku. Dicen que pasó sus últimos años escribiendo sutras con su sangre, maldiciendo a la corte que lo rechazó antes de morir en la miseria. Por siglos, esa fue la reputación de Shikoku, una hermosa jaula para los rechazados. Sin embargo, la historia espiritual de la isla ofrecía otra cara opuesta a la política. Los emperadores veían una prisión, un monje llamado Kukai veía un santuario. Kukai, después conocido como Kobo Daishi, es quizás la figura religiosa más importante de Japón. Nacido en Shikoku en el siglo VIII, fundó el budismo Shingon, pero su legado en la isla es físico. Estableció la peregrinación de Shikoku, un recorrido exigente de 1.200 kilómetros que conecta 88 templos alrededor de la isla. Esta peregrinación es clave en el desarrollo de la isla. Durante 1000 años, la única forma de conectar las 4 provincias no era una ruta comercial ni una carretera. Era un camino de tierra para peregrinos. Mientras Japón construía la gran ruta Tokaido para conectarse, Shikoku mantenía un camino para peregrinos. Esto creó una cultura de hospitalidad llamada Seitai, donde los locales dan comida y casa a los caminantes. Por eso hizo poco para generar la densidad urbana que se veía en Osaka o Edo, hoy Tokio. Mientras Japón entraba en la era feudal, el aislamiento de Shikoku empezó a crear una resistencia única, especialmente en el sur. El dominio de Tosa, aislado por montañas escarpadas y frente al Pacífico, desarrolló un carácter muy independiente. Estaban tan lejos del poder que crearon su propio sistema social y un resentimiento hacia el shogunato que gobernaba desde Edo. Esto nos lleva a la gran ironía de la historia de Shikoku. En el siglo XIX, cuando los barcos negros de Estados Unidos forzaron a Japón a abrir sus fronteras, no fueron las élites de Tokio que se opusieron, fueron los provincianos de los territorios olvidados. Incluso Tosa. Los samuráis del sur de Shikoku, especialmente el legendario Sakamoto Ryoma, fueron clave para derrocar al shogun y restaurar al emperador en el poder. Shikoku, la isla de exiliados, ayudó a crear el Japón moderno. Uno pensaría que un rol tan importante en la restauración Meiji de 1868 le daría a Shikoku un lugar central en el nuevo imperio japonés, pero ocurrió lo contrario. Cuando llegó el nuevo gobierno Meiji, se enfocó en una rápida industrialización. Necesitaban tierras para fábricas, puertos profundos para grandes barcos de acero y trazos rectos para ferrocarriles. Shikoku no tenía nada de eso. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la revolución industrial se expandió por Honshu. El corredor de Tokio a Hiroshima se convirtió en una franja de acero y vapor, pero Shikoku siguió siendo agrícola. Ahora son los trenes que no pueden llegar. Las 4 provincias se convirtieron en 4 prefecturas modernas, pero la economía seguía atrasada. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y Japón inició su recuperación económica, Shikoku ya estaba muy rezagada. El gobierno japonés, enfocado en la eficiencia, invirtió en el cinturón del Pacífico en Honshu. Shikoku, en cambio, fue vista solo como una zona de recursos, un lugar de los cítricos, madera y papel, pero no para el futuro.
Este abandono creó una bomba de tiempo. Los jóvenes de Shikoku, viendo los rascacielos de Osaka y Tokio levantarse tras la guerra, empezaron a mirar al otro lado y preguntar, ¿por qué yo sigo aquí? Si ves un mapa de densidad de población de Japón, Honshu brilla un montón. Kyushu es un centro industrial que brilla, y Hokkaido tiene el núcleo urbano de Sapporo, pero Shikoku está bastante oscuro y cada día más tenue. Hoy, toda la isla tiene unos 3.6 millones de habitantes, un poco menos del 3% de la población total del país. En perspectiva, el área metropolitana de Tokio mueve esa cantidad de gente por sus estaciones de tren cada mañana. Pero lo más preocupante para Shikoku es la tendencia. Mientras la población de Japón comenzó a disminuir en 2011, Shikoku lleva décadas perdiendo habitantes. La población de la isla alcanzó su máximo en 1950, y desde entonces ha caído lenta y constantemente. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? En un país tan poblado como Japón, su cuarta isla más grande se está vaciando. La respuesta está en una paradoja económica ligada a lo que iba a salvarla: un puente hacia Honshu. Durante el siglo XX, la gente de Shikoku pedía una conexión fija con el continente. Creían que su aislamiento económico era lo único que los frenaba. Si podían conducir hasta Osaka, la prosperidad llegaría. En 1988 lo consiguieron. Se inauguró el puente Seto Ohashi, una obra de ingeniería de 23 kilómetros de puentes de 2 niveles sobre el mar interior. Era el puente hacia el siglo XXI. Pero en lugar de traer prosperidad, empezó a quitarla. En economía es el efecto pajilla. Imagina poner una pajilla en un vaso y beber. El líquido fluye en una dirección. Al conectar una economía más débil, Shikoku, con una economía grande y dominante, Osaka y Honshu, el puente no incentivó a las empresas a quedarse en Shikoku. En cambio, facilitó a las empresas de Osaka el envío de productos a Shikoku, dejando fuera del mercado a los fabricantes locales. Permitió que los jóvenes de Shikoku viajaran fácilmente a las grandes ciudades y eventualmente mudarse allá. El aislamiento que afectaba a Shikoku también protegía su economía local, y el puente eliminó esa protección. Pero este fallo de infraestructura se agrava porque no se construyó al mismo tiempo. Japón es famoso por el Shinkansen, la red de trenes de alta velocidad que son las arterias del país. La red llega hasta Kyushu, al sur, y hasta Hokkaido, al norte, donde pronto conectará con Sapporo. Pero si miras el mapa del Shinkansen, hay un vacío. Shikoku es la única isla grande de Japón sin tren de alta velocidad. En 1973, en el plan original del Shinkansen, se propuso una línea hacia Shikoku, pero cuando estalló la burbuja económica en los años 90, y quedó claro el fracaso del puente, el plan se congeló. Hoy, viajar en tren desde Tokio hasta Matsuyama, la capital de Shikoku, toma casi 6 horas y requiere varios transbordos. En la economía japonesa moderna, donde el tiempo es dinero, Shikoku está demasiado lejos para importar. El resultado es un colapso demográfico preocupante para los estándares de Japón. Hoy, Shikoku es la isla más envejecida del país más envejecido del mundo. En las zonas rurales de Koshi y Tokushima, más del 40% de la población tiene más de 65 años. Estamos viendo el fenómeno de los pueblos marginales. Comunidades que ya no pueden mantener funciones básicas como reparar caminos o limpiar nieve, porque todos son muy mayores. El gobierno japonés está muy preocupado. Saben que Shikoku es una vista previa de cómo será el país en 20 años. Así que, en un intento por revertir la tendencia, han lanzado una campaña agresiva de revitalización. Crearon el programa de cooperadores de revitalización local, pagando a quienes se muden y hagan negocios en zonas rurales de Shikoku. Y ha habido casos de éxito puntuales, como el pueblo de Kamiyama en Tokushima. Al instalar internet de fibra óptica en zonas rurales de montaña, Kamiyama atrajo oficinas remotas de empresas tecnológicas de Tokio. Es una imagen interesante. Jóvenes programando en laptops dentro de casas tradicionales renovadas rodeadas de arrozales. Pero en términos generales son casos aislados. Por cada trabajador del sector tecnológico que llega, 10 graduados de secundaria se van. Los datos del censo de 2020 mostraron que, pese a subsidios, viviendas baratas y campañas, todas las prefecturas de Shikoku perdieron población. Básicamente, la isla está atrapada en un ciclo. Menos gente, menos trenes. Menos trenes dificultan los negocios. Menos negocios llevan a menos empleo. Menos empleos hacen que menos jóvenes puedan quedarse. Y así, la tragedia de Shikoku no es que no se haya modernizado. Intentó modernizarse. Del mundo moderno decidió que no era suficiente.
Para mí, el lugar más fascinante de Japón es Shikoku. Es una señal de advertencia del futuro demográfico del país, pero también significa que puede ser el lugar donde Japón realmente encuentre cómo cambiar ese mismo futuro. Solo el tiempo dirá si lo logra. Hablando de zonas despobladas, esta semana estoy en Astoria, Oregón, la ciudad de la costa oeste que nunca lo logró, a pesar de tener grandes ventajas geográficas. Pasa por mi canal de viajes para saber más. Espero que hayas aprendido sobre Shikoku. Si fue así, mira este video sobre por qué el secreto geográfico mejor guardado de Estados Unidos está en Nevada. Gracias por verme. Hasta la próxima.